Hola, mi nombre es José Luis García, soy analista independiente y redactor de enbolsa.net y hoy estoy con vosotros para realizar un nuevo videoanálisis de amplitud de mercado sobre los índices de referencia norteamericanos que nos ayudan a estudiar la salud, fuerza o debilidad del mercado USA con respecto a los estudios de amplitud de mercado. Bien, como siempre utilizaremos los dos índices bursátiles que recogen una mayor cantidad de acciones dentro del mercado USA, como es el Nasdaq Composite y como es el NYSE. Y la razón de que grabemos este videoanálisis en el día de hoy es porque la semana pasada, en el jueves, en la sesión del jueves que terminó pues muy cerca de los máximos, en esta zona, la sesión del jueves, vimos un primer cambio importante con respecto a la amplitud de las últimas 2 semanas. El último videoanálisis lo realizamos cuando los indicadores de coloración del índice Nasdaq pasaron a rojo y por lo tanto a bajistas o negativos con respecto a la amplitud se refiere. Y en el día de hoy lo que vamos a comentar es que el mercado básicamente ha pasado de ser un mercado pues con sesgo negativo en lo que a indicadores de amplitud se refiere y ha pasado a un sesgo neutral. Pero hay varios factores que están favoreciendo el cambio de ese sesgo de neutral a posiblemente a mercado alcista o positivo con respecto a la amplitud. Bien, lo primero que tenemos que ver es que en el Nasdaq Composite han ocurrido varios factores positivos. El primero, a nosotros nos gusta mirar el volumen y nos gusta que el volumen sea concordante con el movimiento de precios. Bueno, pues vemos que desde los mínimos que se marcaron el pasado, a principios del mes de mayo, hemos visto como en las últimas 6-7 sesiones aproximadamente, hemos visto un movimiento ascendente del precio y a su vez este movimiento ascendente ha sido corroborado por el volumen neto aplicado a las subidas y a las bajadas del mercado. Esto lo podemos comprobar también muy bien con este dato. Si nos fijamos aquí, observamos cómo tenemos el volumen de los ascensos, el volumen de los descensos y el volumen de los valores que no cambian. Bueno, pues observamos como el jueves, en la sesión del jueves, tuvimos un 68% del dinero entrando en los valores que subían y tan solo un 30% del dinero entrando en los valores que bajaban. Por lo tanto, observamos como el volumen realmente fue bastante atractivo en el pasado día jueves, dando lugar primero a la superación de este techo previo, y esa superación de techo previo terminó con un precio de cierre en máximos del día y con un volumen bastante importante y concordante. De momento, como hemos visto, la estructura se mantiene neutral. Bien, cuando se mantiene neutral es porque el color es negro, observamos como la estructura de indicadores de amplitud puede ser de color azul, rojo o negro. Pues el rojo es color bajista o color negativo en cuanto a los datos de amplitud, el azul sería el mejor momento, el mejor timing para invertir. Eso lo podemos ver como todavía estamos en neutrales porque solo tenemos actualmente 3 indicadores, de todos los que barajamos solo tenemos 3 indicadores que están realmente con una bullish signal, una señal alcista, digamos, potente, porque luego tenemos, por ejemplo, como el Medium Trend Composite Tape, que es un indicador de confluencia de distintos valores de medio plazo de amplitud de mercado, observamos cómo es moderadamente alcista, observamos también como la línea de avance de descenso también es moderadamente alcista. De hecho, los nuevos máximos y nuevos mínimos acumulativos son alcistas en precaución. Tenemos aquí que es alcista, pero de manera hay que ser precavidos porque observamos cómo su flecha es bajista o es alcista, pero a la baja, por lo tanto tendríamos que estar precavidos dentro de esa tendencia alcista. Y luego tenemos un Magellan Summation, pues que realmente es moderadamente bajista, por lo tanto veremos cómo ese sesgo irá cambiando a neutral y de neutral a moderadamente alcista, siempre y cuando el mercado gire. Por lo tanto, esos son los distintos factores que nos hacen que el mercado haya entrado en neutral y todavía no estemos realmente en positivo. Si ya observamos la sesión del día siguiente, la sesión del viernes, del pasado día, ya no 14, sino del pasado día 15 de marzo, entonces observamos cómo cambian ligeramente los parámetros, pero realmente el fondo del mercado sigue siendo el mismo. Vemos como ya observamos como el volumen ascendente desciende hasta niveles de 52 y el decreciente asciende a 42, con lo cual se vuelve un poquito más moderado el movimiento al alza, pero la sesión del jueves fue relativamente interesante. Además observamos como el Magellan
Oscillator ha perforado la línea 0 al alza, aquí lo pueden ver, lo cual es una señal positiva. Y en el Summation, aunque todavía no somos muy positivos, pero sí observamos ya un ligero giro al alza. Vamos a comprobarlo mejor maximizando. Observen cómo sí podemos ver ya tanto el Summation perforando la línea 0 al alza, como el giro o swing del Macmillan Summation ya girándose a positivo. Observamos como de momento seguimos neutrales y tendríamos que colocarnos en verde para ponernos alcistas. De momento no ha ocurrido ese hecho. Bien, eso sería en cuanto al Nasdaq. Por lo tanto, hemos visto cómo hemos pasado de bajista a neutral, hemos visto cómo el indicador de divergencia ha desaparecido, vemos cómo el volumen crece, observamos cómo de los aproximadamente 6 indicadores que barajamos dentro de este estudio de amplitud de mercado, pues tenemos de los 6, 5, de 7, 6 son positivos y 1 es negativo. De los 6 positivos hemos visto como tan solo 3 permanecen en realmente positivo o fuertemente alcistas, el resto está en fase de mejora. Bueno, iremos viendo cómo van pasando las sesiones y cómo va evolucionando. Si nos fijamos ahora en el NISE, ahora vamos a comprobarlo, veremos cómo el resultado está un poco en línea al estudio que hemos realizado en el Nasdaq Composite. Bien, nosotros cuando estudiamos el mercado americano nos gusta estudiar, por un lado, el Nasdaq, porque tiene aproximadamente unos 3.200, 3.400 activos cotizados dentro del Nasdaq Composite, y luego en el NISE tenemos pues cerca de unos 3.800 también. Por lo tanto, saben que nos gusta estudiarlo porque son los indicadores más potentes. Bueno, pues en el NISE, si nos fijamos, pues vamos un poco en la línea que estábamos hablando. Como factor positivo, ya lo tenemos claramente, el factor positivo. Observamos cómo el indicador Macmillan Oscillator, al igual que en el Nasdaq, ha superado la línea 0, es el primer factor positivo. 2, observamos como el Macmillan Summation también está haciendo el swing o el giro al alza, con lo cual poco a poco irá tornando de negativo a moderadamente negativo, de moderadamente negativo a moderadamente positivo, y terminará siendo positivo. Bien, y observamos también cómo el mercado ha pasado de todo este tramo bajista o negativo con respecto a amplitud. Hemos visto cómo ya en la sesión del viernes la situación cambió notablemente. Y observamos cómo pasó ya de bajista a neutral. Ahí observen cómo el color cambia neutral. En cuanto al volumen, pues sí, observamos también cómo el volumen ha mejorado en las últimas sesiones, después de haber realizado un techo divergente, como se puede observar aquí, y como se marcó perfectamente en nuestro indicador de divergencias. Después de marcar ese techo divergente y de que el Oscillator se colocara, del Macmillan Oscillator se colocara por debajo de 0, pues estamos viendo cómo parece ser que el mercado bajista está concluyendo en cuanto a su situación, digamos, de coloración y por lo tanto de salud o de debilidad con respecto a los indicadores de amplitud. Bien, si nos fijamos un poquito más en los datos numéricos, observamos cómo en el pasado jueves, al igual que ocurrió en el Nasdaq, el NISE también nos ofreció un dato muy interesante, y es que el volumen empleado en los ascensos fueron del 69,30% del total del volumen empleado, mientras que el volumen empleado en los descensos tan solo fue del 28%. Es decir, se empleó una gran cantidad de dinero, unas 2,5 veces más dinero en la subida que en la bajada. Bien, eso provoca que la situación mejore notablemente y provoca que estemos ante una situación de posible cambio de sesgo en cuanto a amplitud se refiere. Si nos fijamos en los datos, en todos los datos que barajamos dentro de la valoración de la amplitud de mercado en este índice, como es el NISE, observamos cómo tenemos uno, como es el Short Term Composite Tape, que es indicadores de corto plazo de amplitud de mercado, que lo tenemos positivo, totalmente positivo. Tenemos 2, las medias móviles totalmente positivo, la línea de avance de descenso también. El volumen acumulativo también lo tenemos en positivo, por lo tanto tenemos 4 factores positivos, al contrario del Nasdaq, que teníamos 3, aquí tenemos 4 valores totalmente positivos. Tenemos uno que es moderadamente alcista, como son los indicadores de medio plazo de amplitud de mercado. Y luego tenemos uno con precaución alcista, como es el caso de los nuevos máximos o nuevos mínimos acumulativos. Y el Macmillan Summation, al igual que el Nasdaq, lo tenemos en moderadamente bajista. Por lo tanto, el mercado americano
podría prepararse para el inicio de una nueva fase impulsiva en cuanto a amplitud de mercado se refiere. Los preparativos están hechos, solo falta la culminación. Resumiendo, Maclellan Oscillator por encima de cero, Maclellan Summation girado al alza, datos de amplitud pasando a neutral, divergencia que desaparece y volumen que crece. Y además una sesión interesante de volumen creciente y cierre cercano a los máximos. Por lo tanto, tendríamos que estar pendientes a la semana que viene porque posiblemente la amplitud de mercado pueda dar un giro a positivo y podamos ver cómo el mercado a lo mejor tiene una posible continuación alcista que favorezca las posiciones compradoras de nuestra cartera de acciones norteamericana que pueden seguir, como saben, en la sección premium de enbolsa.net. Muchas gracias por su atención y por visualizar este vídeo y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube simplemente a través de la página principal de enbolsa.net. Un saludo y hasta el próximo videoanálisis.